Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana. Como es natural, hay muchas informaciones, hay muchos casos. Hay otros que son casos conocidos. Lo que falta por conocer son los detalles, las ramificaciones y hasta dónde pica y se extiende. Sí, Luis, nos iniciamos con una nota luctuosa, el fallecimiento que yo creía que había, porque era una persona de edad, Tomás Troncoso, una gloria de la narración deportiva. Así es. Yo creía que él había fallecido hace un No, tiempo. no. Era que él estaba enfermito. No, porque en alguna ocasión la quien murió fue su madre. Y él es hermano de Chiqui Troncoso. Sí. Y entonces yo a Tomás no lo traté, aunque sí, en algún momento en mis tiempos mozos fui muy asiduo a sus programas deportivos. Sí, tenía unos programas muy buenos, sí. Por demás muy educativos, deportivo pero educativo. Y entonces, en esos tiempos que uno era muy aficionado, ya yo ni la pelota ni la oigo. Ni yo nada no tengo que he sido tan aficionado a la pelota, pero él llenó una yo en algún momento que sí. En la narración deportiva. Claro. Y además una persona de muy buen trato. Tenía una voz, además, como cronista deportivo, claro. tenía una voz muy particular. Porque hay veces que algunos, eso es como con los artistas. Hay artistas que se fajan a cantar y se les puede parecer a... Pero hay algunos que, o sea, tienen, ¿cómo yo diría? Un timbre de voz único. Sí, único. Tú sabes que ese es ese. Rafael Colón, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo internacionales. Javier Solís. Sí, Javier Solís. Rafael. Nat King Cole. Los 20 años, ¿cómo es que? Carlos Gardel. O sea, voces únicas que no se que han sido irrepetibles y llenaron épocas importantes. Aquí, por ejemplo, Anthony Río, Johnny Ventura. Bueno, otra gente puede imitarlos. Sí. Pero ya todo el mundo oye la voz y sabe de quién se trata. Johnny Ventura. Y entonces, porque es cronista deportivo, hay muchísimos que tú no sabes ni el nombre. Pero Tomás Troncoso, bueno. Pues la crónica deportiva pierde a una de sus figuras, ya retirado. Ya estaba retirado. Pero una de sus figuras legendarias. Y estelares. Así es. Sí. Y como tú dices... La madre de Tomás fue doña Estela Cuesta. Que se dedicó era Tomás Troncoso Cuesta. Entonces, doña Estela, que era el cuadro de comedia. Sí, de hecho, de media hizo comedia. Sí. Y era muy repentista ella. Así es. Bueno, Danilo, tenemos ahí el caso Coral 5G. Ayer se suspendió la medida. Hoy me enteré de que el G es de general y 5G, pero nada más hay 4 generales encartados. O sea que todavía falta uno. Se ve que ya... La especulación de quién es ese uno está devorando a mucha gente. Sí, bueno, hay muchos ramos nerviosos. Sí. O que porque le está soplando mucha brisa y no se sabe ahora quién es. Porque algunas de los que ahora están descartados creían que ya la cosa había pasado. Sí, pero no es que había pasado, porque el caso no ha pasado. Ahora es que el pique se extiende porque se han estado recabando evidencia. Mira, y dice aquí que unas 15.000 piezas de documentos. Que son muchísimas. Son la evidencia en el caso Coral 5G. 15.000 piezas. Oye, eso es mucho documento. Que oí al magistrado, ¿cómo que se llama? Wilson Camacho. Sí, decir que se había dividido usó un término que a mí me extrañó, economía procesal. Economía procesal. Bueno. De todas maneras, Danilo, hay algunas lecturas que esto deja en principio. Mira, de entrada, si algo positivo tiene esto, para los que dicen que cuál es el cambio, que qué cambio, que bueno, hay cosas, y yo no lo estoy viendo desde el punto de vista político partidario, sino desde el punto de vista de la institucionalidad del país. Aquí realmente se necesita un cambio de cosas, cambiar muchas cosas. Sacudir el país. Sacudir las instituciones, refundir o reformar muchas instituciones. Por ejemplo, ya yo lo he dicho aquí en algún momento, ¿tú te acuerdas? Que el tema, por ejemplo,
el tema militar en sentido general era como una especie de tema vedado, Sí, que sí. poca Un gente... coto cerrado. Coto cerrado y poca gente, no, y cerrado con muchas llaves, muchas cosas, que eso no se Con trataba. candado y llaves botadas. Y sí, entonces, hemos dicho aquí en algunas ocasiones que era necesario que como parte de los controles y de la necesario fortalecimiento institucional del país, que haya un control del gasto militar, que haya un escrutinio más riguroso y establecer los controles debidos para que se acabe aquello de que un general ganando 40 y después ya 50,000 pesos. Yo creo que ya tiene un poquito más. Pero bueno, no pasa de 60,000 pesos con los descuentos que le hacen. Entonces, ¿cómo es posible con tanta gente, con tanto cuarto? Sí, en Que tienen residencia. villas, yates, todo. aquello y todos los cuartos del mundo. Era que sencillamente cogían las instituciones para el servicio personal de ellos, Así el es. servicio particular de ellos. Tú andabas, veías a los guardias por ahí que tú no le veías los rotos en los fundillos de chepa. De Pero casualidad. los pobres, si pisaban abajo de una mata de cosas, de espinas, se les pegaba una espina porque Incluso se estuvo diciendo que tenían que comprar sus propios habituallamientos. que el ejército siempre le proveía de todas estas cosas. Sí. Entonces, resulta que había un momento que ellos andaban prácticamente harapientos, porque habían unos guanajos. Faginoso es que se usa el ¿Cómo es la cosa? Faginoso en términos. Faginoso. ¿Te acuerdas que tú me has acercado al cuartel? Sí. Sí. Y mientras tú te acercaste, yo me fui retirando un poco. Retirando. Sí, porque yo vi muchas falsedades. Sí, muchas falsedades. Tú no te imaginas. Hipocresía, sí lo mucha sé, hipocresía, muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, pero ven acá. No vale la pena. No. Y bueno. Se lleva uno decepciones. Se lleva uno muchísimas decepciones, muchas decepciones. Y entonces no valía la pena, porque total. Y entonces, y además, bueno, son gente que tiene mucho poder. Bueno, lo primero es que rinden una función importante, una misión importante que hay que reconocerle, incluso muchas veces a costa de un gran sacrificio, porque ellos tienen que separarse, apartarse de su familia muchas veces para irse a la Cochinchina a prestar servicio. Y a veces pasarse horas y días enteros en y lo trasladan para el interior, por ejemplo, y no todas las veces pueden ellos llevarse a la familia, porque entonces tienen dos gastos, el gasto que tienen ellos personalmente en el sitio y el gasto que tiene su familia. Entonces no le alcanza. Y bueno, y hay mucha gente honorable, hay mucha gente meritoria, todo eso es verdad. Ahora bien, hay mucha gente allí que coge aquello, tanto así que busca engancharse solamente para un salto social y económico también. Y para andar con un carnet que le permite que se torne una especie de patente de corso para hacer cosas indebidas. Claro. Entonces, las instituciones militares y policiales se agenciaban los presupuestos que le daban a las instituciones. Los titulares, bueno, muchos de ellos creían que parte de eso era para ellos, para sus bolsillos. Y ese presupuesto no se escruta. No se escrutaba, no se auditaban los gastos, el manejo de esos fondos. Es verdad que, por ejemplo, para el tema de la seguridad, hay algunos recursos que es en efectivo, que hay que manejarlo por razones de Estado. En todas partes del mundo hay un determinado aspecto del presupuesto militar o de seguridad, que como tal se maneja. Incluso ahora se estila que en la frontera hay 11,000 soldados, que hay 12,000, que hay hasta 13,000. Ese es un dato que por razones de seguridad no se dice. No se dice. Entonces, bueno, se ha estado utilizando, no sé, quizás para poner el bulto mayor, pero esas cosas por razones de seguridad no se dicen, porque tú le estás dando información a quien no debe. A quien no debe. Entonces, en el gasto militar. El gasto militar, designaban a X funcionario allí, militar,
que generalmente por razones de tipo familiar, de tipo político, algún padrino dentro del gobierno. Entonces se metía a toda su familia o promovía a los guardias o policías allegados. Que eso siempre se ha estilado aquí. El asunto es que llega un secretario, un ministro y comienza a nombrar allegados. Y entonces, ahora, si te voy a decir una cosa, fíjate, Luis, eso del escrutinio del gasto militar, hay una desertando de sus posiciones el Congreso de la República, porque hay una comisión encargada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y yo te lo digo porque yo puedo tener datos de las comisiones de los Estados Unidos y de España y de la nuestra no, porque ellos no hacen su trabajo. Claro. Entonces, yo lo que digo, que comencé hablando del avance, hay cosas, esto ya es un beneficio. Claro. El hecho ya de que aquí se sepa, bueno, desde cuando el Salvador Jorge Blanco cayó preso, ya se supo aquí ya, que comenzó a ventilar. A ventilarse el problema de la corrupción y demás. Sí, pero que cayó preso. Entonces ya se entendió que un presidente podía caer preso. Sí. Entonces, señor, después que un presidente cae preso, ya a partir de ahí cualquiera puede caer preso. Así es. Cualquiera, y no es que caiga preso por cualquier cosa, sino que ya se sabe que un presidente puede caer. Se le pidan las debidas cuentas. Entonces, a partir de ahí, cualquier funcionario público, cualquier figura pública, política o no, del partido que sea, en el momento que sea, si no tiene sus cuentas claras, puede caer preso. Entonces ya eso no es raro. Entonces, antes que tuviera que un general preso, que un mayor general preso, activo, con todos los ramos. Que un coronel. Pero así mismo como también que mataron a un general, que mataron a un coronel. No. Entonces, y después fíjate cómo la delincuencia ha relajado con eso. Entonces, así mismo, ya de todas esas cosas que tiene sus más y sus menos, en esto debe servir de lección. Primero, de que ya hay que crear resuelta y definitivamente las condiciones para que el gasto militar sea auditado, para los que vayan allí en un momento determinado, sepan que su gestión, que esos fondos públicos van a ser auditados, que su gestión va a ser conocida en algún momento determinado y que por tanto tienen que tener un correcto comportamiento y tener sus cuentas claras. Y que los recursos que deben ir al avituallamiento militar, a la compra de botas, a la compra de los alimentos, a la compra del uniforme, de los mismos instrumentos bélicos que se necesitan para el trabajo. Comida. Sí, dije el alimento, la comida. Entonces, bueno, de todas esas cosas hay que disponer para que real y efectivamente estos miembros de esas instituciones que son seres humanos se sientan bien, mejorarle su salario, mejorarle la seguridad social, mejorarle las condiciones de vida, ayudarle a través de préstamos, de cooperativas, de qué sé yo, a que puedan construir su casita. Los que son casitas, porque hay otros que se meten en casotas. Sí. Entonces, comenzar por el principio, que el guardia, raso, el sargento y por ahí pueda meterse en su casita, que de esa casita pueda saltar a la otra y así sucesivamente, pero haya un ascenso social y una mejoría económica sobre esa base. Pero no que ellos tengan que el sueldo no le da, que la asistencia médica, asistencia social no le garantice, que tampoco tengan un retiro adecuado cuando ya se ponen viejitos y ya no pueden dar más. Entonces, eso es lo que tienen que trabajar los jefes de esas instituciones. Porque se supone que un oficial superior que ha servido al país, a la República, cuando se retire no debe andar por la calle como un hijo de vecino cualquiera, claro. ¿no? Pero con cierta dignidad. Y entonces además que haya más control en todos los sentidos, que un militar que esté en esta institución, hay que determinar que no hayan esas ramificaciones para que se puedan, ¿cómo que se llama ahora? Aquello de las componendas que se dan, las tratativas y las cosas, las ramificaciones. Hay unos cuadros por ahí donde tú ves que el que está aquí, y eso comenzó con yo no sé si había comenzado, porque eso tiene que tener una historia larguísima, eso no es de ahora.
Es más, yo creo que esas cosas se respetaban solamente cuando Trujillo. De ahí para acá todo eso se de Guañangó. Sí, porque sí. Trujillo hacía lo que él entendía, pero él. Sí. Pero hay cuidado con el que no, el que hacía, en términos de manejo de recursos públicos, lo que quería, bueno, lo menos que le podía perder la cabeza. Entonces, pues, él era uno solo. Y a lo mejor el problema era uno solo. Y a veces lo dejaba coger para tenerle un expediente. Y para una tener un carta expediente. de una persona que él colocó en un puesto y lo dejó que se cogiera 50,000 pesos, que era todo un dineral. Entonces después lo quitó. 5 años después el tipo va y le dice, jefe, estoy en mala. Entonces yo le mando una carta, pero usted no se recuerda de estos 50,000 pesos. ¿Cómo que usted está en mala? Pero se los mandó en una carta. Sí. Bueno, pues entonces, de las cosas positivas que esto puede tener, yo insisto, es que ya se acaba el mito aquello de que el gasto militar o el tema militar no se puede tocar. No. Ya son cosas que tienen que ser airadas. Los especialistas en la creación de políticas públicas y de controles habrán de afinar la puntería para crear las condiciones para que estas cosas... Y los que estén ahí, que se miren en el espejo de los que están llevando y ojalá a la cárcel. Esto se ventile muy bien y se lleve hasta el final en forma transparente para que siente en una u otra dirección un referente importante. Claro. Porque si esto se festina y no se lleva bien, más que mejorías o elementos positivos, podría aportar todo lo contrario. Claro. Entonces, los gobiernos tienen que tener los controles en todas las direcciones y además buscar la forma de evitar esos trasiegos, que si yo estoy aquí, yo pongo y la esposa mía está en tal instituciones, como eso que se está denunciando ahora. ¿Cómo es que, bueno, que el esposo es general, jefe de un área importante y entonces le manda a los jefes departamentales? Qué suerte que apareció chocó ahí con una disposición que había una ordenanza que los militares no pueden desempeñar funciones administrativas, No. O cargos administrativos en las instituciones, a menos que no fueran las instituciones militares. Yo sé, porque aquí, yo recuerdo en los gobiernos del doctor Balaguer y fuera de ahí, hubo aquí militares generales que fueron directores de... Un marino era encargado del aeropuerto. ¿Cómo es? En un momento un marino fue encargado de... Sí, pero no de todo. Aquí directores de aduana, general de brigada, claro. Director de aduana. Y en los sectores, muchos ministerios públicos fueron militarizados o policializados. Sí, bueno, eso en los 2 años del doctor Balaguer habían cosas que eran... ¿cómo te digo? Fiscal. Aquí tenemos un fiscal que era de la Marina, coronel de la Marina, coronel o general, no recuerdo, pero fiscal del distrito, y entonces así sucesivamente. Entonces todas esas cosas ya no se pueden. Pero yo lo que digo esos son esos trasiegos, de que si hay el director, entonces te manda fíjate cómo mandaron 3 oficiales, jefes departamentales para Conani. Entonces eran los mismos que estaban manejando las cosas en el sector y estaban manejando en otras áreas y en el cosa de ayudantes militares, porque era un entramado, una trama. Entonces yo te mando aquí para tener todo cogido, como también tenía, que uno no entiende, una estafeta, una oficina del Banco de Reserva, una gerencia a su disposición para hacer los depósitos y las transacciones allí. Depósitos que violaban la ley pero que uno no financiera. entiende, porque es que la gerencia, cada oficina del banco tiene que rendir, hay los controles, se supone. Sí, eso es un sistema. Es un sistema. Un depósito irregular en esta gerencia debe llamar a la atención a toda la estructura. A toda la estructura, claro. ¿Qué pasaba con eso? Ahí hay cosas que averiguar. No, lo que pasa es que aquí hay a veces vacas sagradas en el poder. Sí. Estoy hablando aquí en Dominicana desde hace mucho. Vacas sagradas, no, espérese, eso es del jefe de los ayudantes militares, o ahí está, qué sé yo qué cosa.
Y entonces no hay que dar unas facilidades, porque además las cosas se presentan como que son normales. Sí, sí. Que son normales. Y entonces lo que se quiere es, por ejemplo, esa gerente, a lo mejor la primera vez comenzó facilitando las cosas, queriendo... decir más graciosa. No, que la burocracia fluyera y que bueno, eso es una gente de poder y vamos a facilitarle las cosas. Sí. Pero resulta, y además poniendo en claro que se trata del Banco del Estado y que, por ejemplo, esos dineros que se depositaban en efectivo eran dinero que tenían que ir al gasto de seguridad. Lo que indica que no fueron a ninguna seguridad. Entonces la seguridad estaba en pañales también. Sí, sí. Porque ahí había una fuga de seguridad. Se estaba tratando contra la seguridad. Eso también de designar esos nombramientos que se hacían en el, ¿cómo se llama? El servicio, en la jefatura de ayudantes militares. Que si yo cuántos nombramientos de policías y militares, yo qué. Nombrado con 27,000 pesos. De los 27,000 pesos... El hijo de la pastora estaba nombrado por eso. Nombrado con 27,000 pesos, pero eso entonces tenían que entregar, recibían 3 nada más. Sí, sí. Y tenían que devolver... Entregárselo a otro. Entonces ese dinero iba a otros bolsillos. Pero ¿y cómo es posible, señores? Pues eso era un asalto público. Sí. Y además que eso pasara tanto tiempo, pues seguro que decían, no, eso es de fulano. Entonces, por Dios... Bueno, nosotros debemos conversar en el día de hoy con... Y estamos esperando. El licenciado Peregrín Castillo. Vamos a ganar tiempo mientras él regresa, llega por el estudio. Hay un par de videitos que nosotros tenemos allí. Vamos a ir sacando, director, algunos. Vamos a comenzar con la visita del presidente Fernández a un mercado nuevo. Estuvo por allá. Viendo cómo andaban los precios, conversando con los... Oye, escribe el doctor Fernández sobre el tema de la inflación, que es un tema sensitivo que está preocupando mucho. Nosotros habíamos controlado la inflación, pero está dando unos zafarranchos que hay de preocupación. Sí. Bueno, ahí él estuvo visitando. Vamos a pasarla sucesivamente, director. Él estaba con Vera. Ahí al lado de la joven hay un cartón de huevo, aquí hay... sacos de alimentación. Él se tiró a la calle, andaba por ahí, mira, ahí está embutidos, y ahí está él percatándose de cómo andan los precios en sentido general. Sí. Eso es importante. Y dándose un baño de pueblo. Sí, un baño de pueblo, pero también analizando, viendo las cosas desde adentro, porque in situ. Por ejemplo, a mí me dijeron que hay un productor, un mayorista de comprador de cebolla en San José de Ocoa, en Sabana Larga, cerquita de la fortaleza del ejército, negro, y le dicen negro cebolla. Negro cebolla, me decía, nos paramos Víctor de Cans y yo el otro día a hablar con él ahí. Víctor quería comprar una cebolla y él hace siempre preguntas a la gente y se interesa por esos temas. Él ha perdido más de 25 millones de pesos. Ha perdido. Él compra, un empresario, él produce algo de cebolla, pero la otra es comprándola a todos esos productores de la horma y de todos esos sitios por ahí. ¿Por qué él ha perdido todo ese dinero? Porque los precios se han deprimido, porque el mercado fue invadido de cebolla importada. Entonces, mira, en su momento aquí han importado cebolla. Eso en distintas administraciones. En distintas administraciones. ¿Tú recuerdas una vez que yo recuerdo, fue creo que en el último gobierno del doctor Balaguer, cuando aquí comenzaron a llegar la cebolla rubia, la cebolla amarilla, que eso no se conocía aquí, siempre la roja, invadieron el mercado. Después siguieron y han estado en esas tratativas, que esos permisos que dan, pero lo dan cuando ya viene la cosecha por ahí. Entonces lo que hace es que deprimen y porque le tumban los permisos están pautados para momentos en que un producto escasea. No cuando se está iniciando, está a punto de salir una cosecha. Claro, entonces traje esto a colación porque me dijeron que el presidente Fernández estaba interesado en visitar a ese señor, que está en contacto directo con mucha gente. Manolo Pichardo, que estuvo por aquí hace días, que es coordinador en Ocoa, me dice que va a hacer los arreglos del lugar. Y bueno, entonces ya para que pasemos
al corte, tenemos también, y terminamos con lo que tiene que ver con Leonel Fernández, las juramentaciones. Un paquete de gente, esto viene muy a propósito, juramentación de nuevos miembros. Se fueron 30 y qué sé yo, cuántos presidentes de intermedios y del partido anterior. El viejo partido. El viejo partido, como dicen. Y bueno, y entonces, bueno, eso es la base, porque alguna gente diría, bueno, cuidado si pasa como del PRD, que le transfiere sus mañas al PRM, o del PLD, que le transfiere las mañas viejas a la Fuerza del Pueblo. No. Por eso han dicho algunos, bueno, fue el ex vicepresidente Ramón Albuquerque que dijo que a ellos no les interesaba necesariamente, o no les interesaba una alianza, y que descarten eso de alianza de PLD con Fuerza del Pueblo, porque la alianza, dice el doctor Albuquerque, la alianza es con las bases. O sea, que venga la gente de las bases, esa gente que generalmente las utilizan como las bases en deporte, para pisarlas solamente, o para cogerle el voto, pero para más nada. Entonces aquí hay otras cosas más adelante, director. Mira, ahí es un baño de pueblo también, ahí hay, como diría Tony Raful, venga gente, venga pueblo. Sí, sí. Entonces, eso fue en Mauricio Báez. Sí, entonces en Mauricio Báez. Esa fue la respuesta, eso en la zona 3, región 3, ¿cómo que se llama? De la Fuerza del Pueblo, zona 3. Eso es para compensar, porque en San Juan, Hanoi, la síndico de allá, se fue para el PRM. Entonces, que fue una dirigente importante. Sí, ha sido síndico con esta en 3 oportunidades. Y es una líder en San Juan, pero no sé, se desesperó y se fue para la fuerza, para el PRM. Extraño, porque ella proviene del PLD y ganó con el respaldo del presidente Fernández en San Juan. Y entonces no sé qué pasó ahí. Me dicen que fue que le hicieron una promesa de que la llevarían a la senaduría, candidatura a la senaduría, pero allí va a tener que guayar la yuca con Félix Bautista. Que no es un Esas hueso, son palabras mayores. No es un hueso fácil de roer. Imagínate si Danilo Medina no pudo con él. Que Danilo Medina lo que le tuvo que decir, Félix, quédate ahí. Quédate ahí, tranquilo. Ayúdanos un poco, pero es mejor. Y bueno, no pudo con él. Solamente en cosas fue que en la tierra de Varguita fue que ahí sí, Vargas era de los que tenían mejores puntuaciones. Contra Vargas hubo una conspiración. Pero hubo una conspiración. Allá realmente el gobierno anterior se cebó metieron todo el poder para sacar de circulación a Vargas, porque Vargas además es un estratega, no era un senador nada más, es una persona que maneja los medios de comunicación, que maneja la inteligencia comunicacional y en ese sentido llega bastante lejos. Y entonces se propuso Danilo. Y mira que le hizo, Vargas le organizó un encuentro a Danilo cuando fue candidato allá. Vargas fue muy decente con Danilo, pero Danilo es un hombre de golpes certeros. Sí. Y no le perdonó algunas cosas a Vargas. Sí, bueno. Suerte, como digo yo, en la columna última que hizo todo un revuelo, que el mal no duró 100 años. No duró 100 años. Y lo que hizo fue que se revirtió las cosas. Y bueno, y hay unos memes por ahí sabrosísimos que... Ahora están pagando, cosechando algunos frutos. Cosecharon parte de lo que... De las cosas que sembraron. De lo que sembraron. Director, vámonos en lo que... Vendrá Peregrín, por fin. Vámonos a la pausa, director. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
la semilla que en los campos fue sembrada con amor. Y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas, ha llegado Navidad. Somos la paz que viva, alma en la mañana, que brilla el cielo, y juntos celebramos Navidad. Les desea felicidad. Feliz Navidad les desea su café Santo Domingo y toda la familia Indubán. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Ahora sí. Vamos a Seile. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Nosotros estuvimos hablando en algún momento aquí de el tema este de la bendita ciclovía, de que cuándo se van a quitar ese disparate. Que yo no había visto dos ciclistas todo el tiempo que tengo. Bueno, eso es un disparate, una medida, y las cosas cuando no funcionan hay que corregirlas, echarlas hacia atrás. Aquí se lo toca el Diario Libre, en la columna El Espía, le dice los motores y la ciclovía. Más que los ciclistas, son los motoristas los que se aprovechan de la ciclovía del distrito. Esos carriles son una autopista para los motores. Los vecinos de La Esperilla han tratado de que el ayuntamiento reconsidere la necesidad de una ciclovía en la avenida Bolívar. Han vuelto a escribir al Consejo de Regidores, esta vez con un argumento de peso. Un motor a toda velocidad por la ciclovía atropelló a un vecino del lugar que terminó en intensivos y espera varias cirugías. De eso dice aquí que hace varios meses y que todavía el Consejo de Regidores no ha dado respuesta. Mira, yo a él personalmente no lo conozco, pero conozco a su esposa. Es una persona de la iglesia, la esposa de él, de ese vecino de La Esperilla, y está no solo en cuidados intensivos, hace unos 3 o 4 días lo tuvieron que entubar. O sea que eso no está bien. No, está entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Hay muchísimas cadenas de oraciones por él, pero el asunto es ese. Eso es el gran regalo que le trajo la ciclovía a esa familia y a esos vecinos, porque, por ejemplo, esa familia reside
es en ese residencial de muchos apartamentos que hay un poquito más adelantico, de allá para acá, más adelantico del Colegio La Salle. Eso es una barbaridad, que le hayan quitado un carril a la Bolívar, que es una avenida principalísima y una avenida estrecha de por sí. Sí, entonces, sobre todo para el volumen de tránsito. Para el volumen de tránsito que tiene. Entonces le quitan un carril, porque bueno, yo no me opongo a la ciclovía como tal, está habilitado, entonces puede hacerle una marca que por ahí deben transitar los ciclistas y que como tiene una marca, un carril, cuando los vehículos, los transportistas vean ahí hay una zona. Vean que, por ejemplo, ahí, bueno, eso tiene, ya ahí tiene los pilotillos estos, si es ahí un carro no se le puede meter, pero lo ideal es que estando ahí se metan los ciclistas y no teniendo ningún obstáculo, los vehículos protejan a los ciclistas, defiendan a los ciclistas y defiendan, por ejemplo, el que se estaciona en esa línea ahí a la derecha no, a la izquierda, sabe que lo van a multar. Eso pasó en la Pedro Enrique Ureña, que está como está ahí, que no tiene los pilotillos amarillos por suerte. Y entonces el vehículo que se mete allí se lo llevan o esperan que el dueño venga y le pegan una multa. Entonces es un asunto de disciplina. Pero eso, lo peor que pudieron ocurrirse fue la instalación de los pilotillos amarillos, que muchos han sido llevados con los vehículos, muchas de las piezas que se han roto, dañan la cosa. Entonces, eso es muy eventual que pueda pasar un ciclista por ahí. Tú sabes que cuando una vez tocamos el tema, yo te decía que desconocía, y parece que así es, si existía un estudio de un flujo de ciclistas por ahí, porque yo no veo ese flujo de ciclistas tan acentuado. No, es que no lo hay, entonces, no lo hay. No tiene sentido. Si no lo hay. Entonces, no, porque lo que quieren es, yo he oído a Hugo Vera hablar del tema, dice, no, lo que pasa es que esto es un conjunto de medidas que se van a tomar y además para crear la educación, para que entonces ellos lo que quieren es que la gente abandone los carros por bicicleta, conducir hacia allá, hacia esa cultura. Entonces eso es muy difícil, muy difícil porque es verdad, la gasolina está cara y si tú te ejercitas y todo, pero no todo el mundo va a hacer eso. No. Entonces hay un grupo, hay personas que se trasladan en bicicleta, lo que hay es que educar a la gente de proteger. En Noruega hay tanta cultura de la bicicleta que el rey anda en bicicleta. ¿Verdad? El rey anda en bicicleta, pero aquí tú no vas a ver eso, tú no vas a ver eso. Entonces, tú te pones parecido a cuando, por ejemplo, Jorge Blanco, yo recuerdo aquella vez cuando él quería, para respetar las leyes de tránsito, qué sé yo, él por disciplina se paraba en los semáforos y bueno, ¿qué pasa? Que una vez en su mismo gobierno, el que era ministro de las Fuerzas Armadas en ese momento, pasó bandeado y se llevó un semáforo. Y entonces el vehículo se llevó a una mujer embarazada, que por poco matan a la embarazada y al muchacho, porque sencillamente el ministro no se paró. Entonces él se paraba cuando iba con el presidente, pero después no. Entonces, porque es que aquí las cosas nada más son por, sí señor, o por orden superior, se cumplen porque el presidente quiere en el momento que el presidente tiene control de eso, pero después, fuera de ahí, nadie cumple nada. Entonces, y es porque es que somos indisciplinados. Porque yo lo que creo es que deben habilitar el carril ese, punto. Entonces, la cultura, la educación, una campaña de protección y de defensa a los ciclistas. Eso, pero no venir a ocupar un carril para eso. No, y además una medida que no está cumpliendo una función efectiva, carece de sentido. Yo nada me he visto a motoristas. No, esa gente fueron los que se ganaron, sí, ellos sí se ganaron ahora porque ellos en vez de andarse cruceteando por encima de los carros, ellos tienen un carril para ellos, expedito para ellos transitar por ahí. Siendo imprudentes porque se llevaron a eso. Mírale, eso fue una velocidad espantosa. La velocidad le dio un tablazo que lo levantó altísimo. Entonces, además de los golpes directos del impacto,
Entonces, después que lo elevó hacia arriba, qué sé yo cuántos metros, entonces cuando él cayó, se golpeó de nuevo. Imagínate. Entonces, es una cosa tremenda. Y yo no sé, eso es una especie de desgracia que le cayó a este país con los motoristas. Eso está regado en el país entero. A una tía mía, el esposo enviudó porque el esposo lo mató un motorista. Sí. A un hijo de ella también. A una tía mía, hasta otra, otro muchacho, también un primo, también lo mataron. Que yo sepa, 3 miembros de la familia en Ocoa solamente. Porque hay muchos motores en Ocoa. Sí. En todas partes, Danilo. Dime un sitio aquí donde no haya motores, sí, por Dios. Es verdad, eso es una plaga. Eso es una plaga. Es una plaga. Entonces, que ellos tienen derecho son padres de familia, derecho a defenderse y a ganarse la vida. Bueno, pero no a quitarla. Pero no a quitarla. No a quitarla y andar en medio y andarse llevando todo. Y entonces, realmente un desastre. Vamos a hacer la otra pausa, director, para administrar mejor el tiempo. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Es tiempo de probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Al presidente Luis Abinader lo acaban de invitar a una cumbre, aunque es virtual. Virtual, sobre la paz. Pues tú sabes cuál el presidente Biden, que ya es un hombre de 80 años, dio una nota que no fue agradable en Glasgow. ¿En qué sentido? Pues se durmió y se le salió un gas.
En Glasgow. La cumbre de entonces por eso ahora la van a hacer virtual. Yo no sé por qué. ¿Será por pero eso? Yo no sé si es por eso, pero es que un señor de 80 años, hay que perdonarle muchísimas cosas. Que por cierto, tú sabes que a él, alguna gente ha estado embromando con ese tema de la edad, pero él está muy lúcido. No, sí, muy lúcido y muy activo. Y entonces lo que quiero... Se iba a caer una escalera y se paró. No, pero eso fue comenzando. Ya después del avión. Sí, la escalera del avión, sí. Y un tropezón ahí, por un error de él, porque entonces él por dar... la asociación de energía. Proyectar la idea de energía, de que si yo qué cosa, subió corriendo. Que no debió. Entonces fue corriendo y se cayó, sí. Y dio un paso falso y bueno, y se repuso de nuevo y siguió. Pero bueno, este señor de 80 años, realmente hay que... entenderlo, porque además él quizás, producto de la edad, a veces tiene algunas ligeras fallitas, pero en sentido general acaba de hacérsele un estudio, un chequeo genérico donde determinan los especialistas que él está en plenitud de sus facultades para seguir con el madero al hombro. Y esa cumbre que va a ser sobre el tema de la paz, muy importante, sobre todo en este momento. Y fíjate, yo creo que el presidente Abinader debe aprovechar ese momento para hacer resaltar que la paz en la región depende de que nosotros seamos asistidos y no se permite el desborde de la situación haitiana afectando a toda la región. De eso depende la paz. Yo creo que... Sí, pero el escenario, Danilo, porque fíjate, aun cuando este sea un evento donde, bueno, participa el presidente de la principal potencia del mundo, pero en las Naciones Unidas era el escenario adecuado para poder airear aquello. Ese era el escenario preciso. Además de que esto era presencial. Y allí se pidió, muy enfáticamente lo hizo el presidente Abinader. Un excelente discurso tuvo el presidente. Muy buen Abinader. discurso y sobre todo una posición firme de defensa de la posición dominicana y de la solicitud de que se vaya en auxilio de la comunidad internacional, vaya en auxilio del pueblo haitiano, porque el pueblo haitiano por sí solo no puede resolver la gran problemática que tiene encima. Y sencillamente ese órgano no hizo nada. Los gobiernos en sentido general dieron la callada por respuesta y ahora sí, cuando no debía meterse o meter las narices, como digo yo, entonces sí, cuando el gobierno dominicano a través de migración ejerce un derecho muy soberano de, acorde a sus leyes internas, tomar algunas medidas contra de deportación de ciudadanos ilegales del vecino país, especialmente, o incluyendo más bien, no especialmente, sino incluyendo algunas parturientas. Bueno, pues se para en dos pies este organismo sordo, mudo, ciego y de todo. Sí, y entonces opina que le hace un llamado a República Dominicana de que no deba, de que no siga deportando a las parturientas y qué sé yo. Que en definitiva la ley no establece que sea parturienta o deja de ser. Además de que después se aclaró que aquellas personas que ya estén en condiciones de parto, además, ¿cuántas han parido aquí ya? O sea, lo que se están es tomando medidas de control. Claro, y preservando cosas que... Sí, pero no están sacando a nadie, están sacando a nadie que tenga ya al muchacho afuera. Ni en forma atropellante. Ni en forma atropellante. Esas damas no han sido maltratadas ni desconsideradas. Entonces, en ningún momento. Se sabe que de todos los casos relacionados con ese tema, apareció una sola señora que, bueno, la iban a montar en la guagua, le iban a devolver, pero en el camino se le presentó el parto y la llevaron a un hospital y la atendieron. Como debe ser, como reclaman los protocolos de derechos incluso humanos. Lo ideal es que cuando para, bueno, y la mandan para su sitio otra vez. Entonces ahí también se presentaron hay que reconocer que se presentaron algunos casos, porque hay muchos haitianos que son naturalmente hijos de indocumentados
que nacieron aquí, que están aquí, que ya están en condiciones de parir. Sí. Entonces, el tema viene de lejos, de muy largo, y entonces, como decía un haitiano, que fue a acompañar a la esposa, a su compañera, a acompañarla a la maternidad, dice, yo vine, porque imagínate si el problema que se presentaría si la mandan para Haití, que allá ellos no conocen a nadie, Sí. porque es que ya nacieron aquí, tienen tanto tiempo aquí. Entonces, pero hay un problema de raíz, es que llegaron ilegal, llegaron irregular y no se legalizaron, porque los dominicanos... Pese a los esfuerzos nosotros hemos hecho, que hicimos un plan de regularización costosísimo, que fue viciado, a costa del Estado dominicano. Sí, y a costa de sacrificar también la institucionalidad, de violentar, porque hay una sentencia, la 168.13, que establece las reglas de juego, de lo que determina quién es la condición de dominicano, cómo se adquiere, y quién es dominicano y quién no. Y sencillamente buscaron, con el control legislativo que tenía el gobierno anterior, se inventaron una ley y después de la ley vino un decreto. Entonces tú sabes que ninguna ley no puede ser tumbada por un decreto, y menos una sentencia del máximo tribunal, el superior electoral del país. Eso fue una barra. Bueno, hay una instancia, lo recordaba Wilson Gómez recientemente, que es miembro, que fue miembro del Tribunal Constitucional, y preside que el hay dos instancias en ese sentido todavía pendientes de fallo del Tribunal Constitucional, que van a tirar por el suelo la ley esa ley, que fue un mamotreto de ley, que dio base entonces para el decreto. Un decreto irresponsable, donde hay muchas ilegitimidades allí, muchas irregularidades, donde se le dio la ciudadanía a 750.000 haitianos. Y después, ya para echarse la paloma, antes de irse, también no sé cuánto fue el monto, pero otro paquete lo metieron allí. Entonces esas son situaciones irregulares. Así es. Irregulares. Es lamentable porque algunos han dicho, no, porque nosotros tenemos 2 millones de dominicanos en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Sí, pero a ver cuánto hay ilegales. Podrán haber algunos. Además, todos tienen nombre, están documentados, son entes civiles. Eso iba a decir. Aquí todo, eso iba a decir. Primero ellos se fueron, fueron en Yola, como fuera, ilegalmente. Pero primero no son muertos civiles, tienen una identidad dominicana, tienen una cédula, tienen unos papeles. Están asentados en un registro. Están en un registro aquí. Entonces, se fueron ilegal, pero la mayoría de esa gente normaliza su situación con el tiempo. Y bueno, a los que se portan mal lo traen de Parihuela para acá, por la Greña lo traen para acá, cuando cumplen las condenas. Pero en sentido, y cuando están ilegal, los recogen donde sea. Yo estaba buscando, estaba en Facebook esta mañana, un video donde recuerda en Jamaica, donde están los haitianos en jaulas. Y yo no pude conseguir, no pude capturar. También. Pero en este caso, de nuevo, en Jamaica, no pude capturar la imagen que quería para que. En jaula, Danilo. En jaula. Y ni decir que en Estados Unidos no los deja entrar, o cuando los devuelve. Lo primero es aquí en el mar, que le pusieron una. ¿Tú recuerdas cuando el terremoto que en Haití? Ahí le pusieron una barrera en pleno mar para que. Tú sabes que yo estuve para que ellos doblaran para acá. Sí, yo estuve en Jamaica en una conferencia de seguridad, y el entonces jefe de policía de Jamaica decía que ellos consideraban a Haití una amenaza porque habían detectado que el 60% de armas de fuego ilegales que ellos capturaban provenían de Haití. Y ellos no tienen, la distancia que hay. Yo no he ido a Jamaica, yo estuve en Barbados, sí, en una oportunidad. Pero bien, bueno, entonces dice el director que se acabó el tiempo. Hicimos el programa posible, no era el que teníamos pautado. Esa no era la idea, pero bueno, nosotros resolvemos. Así es. Así es que nos vamos esta noche a las 12, como siempre, vamos a repetir esta conversación. Y nos vamos, pero nos vemos.